En esta videoclase veremos el potencial eléctrico. Es el último de los conceptos asociados al tema de electrostática en nuestro curso de Física 2. Pero para poder entender mejor el potencial eléctrico necesitaremos abordar otros conceptos asociados. El trabajo eléctrico, la energía potencial eléctrica, el potencial eléctrico como tal, y terminaremos con la diferencia de potencial eléctrica, que también se conoce como voltaje o tensión eléctrica. Bien, hasta aquí hemos visto que en la naturaleza existe lo que llamamos materia. Todo lo que nos rodea está hecho de materia. Y toda la materia está compuesta de partículas. Y algunas de estas partículas, sobre todo los electrones y los protones, tienen una propiedad inherente llamada carga eléctrica. Cada una de estas cargas eléctricas que componen a los cuerpos permiten entonces que estos generen un campo eléctrico alrededor de sí. Lo que veremos entonces a continuación es que este campo eléctrico podrá manifestar energía. Y esto es bueno porque si conocemos este tipo de energía la podemos aprovechar. Pues no olvidemos que con los tipos de energía y sus transformaciones podemos mover cosas, podemos alumbrar cosas, podemos calentar y podemos comunicarnos a distancia. En la videoclase sobre el campo eléctrico vimos que un campo eléctrico puede generar una fuerza eléctrica toda vez que encuentra un cuerpo cargado en su interior. Se establece una interacción que le llamamos fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica y el campo eléctrico son cantidades vectoriales. ¿Qué significa? Que para poderlas tener completamente definidas necesitamos saber, además de su magnitud, es decir, de su valor, necesitamos saber su dirección y su sentido. Sin embargo, aquí en nuestras clases no abordamos ese enfoque vectorial porque solamente estuvimos tratando con la magnitud del campo y la magnitud de la fuerza. El tipo de fuerza eléctrica que se puede producir entre dos cuerpos cargados pues va a depender del signo de la carga. Cargas del mismo signo se van a rechazar y cargas de diferentes signos se van a atraer. También en la videoclase de ley de Coulomb vimos que la magnitud de la fuerza eléctrica se puede obtener a través de su ley. Y vimos que la ley de Coulomb establece que la fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados o dos cargas puntuales es directamente proporcional a la magnitud o tamaño de las cargas, el producto de las cargas, e inversamente proporcional a la distancia elevada al cuadrado que separa las dos cargas. Y la constante proporcional electrostática en el vacío siempre iba a tener este valor de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. En resumen, entonces, en la naturaleza hay materia, la materia está hecha de partículas, las partículas tienen carga eléctrica, la carga eléctrica genera un campo y el campo puede generar o producir una fuerza eléctrica. Y es aquí donde entra nuestro primer concepto asociado. La fuerza eléctrica puede producir un trabajo eléctrico. Definición física del trabajo. Si se aplica una fuerza sobre un cuerpo cualquiera y éste se desplaza, decimos que la fuerza que estamos aplicando o ejerciendo realiza un trabajo. En el caso eléctrico, de igual manera, cuando tenemos un cuerpo cargado y éste ejerce una fuerza eléctrica, ya sea de atracción o repulsión, sobre otro cuerpo cargado u otra partícula cargada, esta fuerza eléctrica también realizará un trabajo mientras se desplace esta carga desde un punto a un punto B. En el momento que la fuerza ya no se aplique y que la carga ya no se desplace, en ese momento deja de existir el trabajo. Entonces definiremos al trabajo eléctrico como el trabajo que realiza una fuerza eléctrica sobre una carga o un cuerpo cargado que se desplaza desde un punto A hasta un punto B. Si esta fuerza eléctrica es constante durante todo este desplazamiento, se puede entonces expresar matemáticamente el trabajo de la siguiente manera. El trabajo eléctrico es igual a el producto de la fuerza eléctrica por el desplazamiento desde un punto a un punto B, donde TE de A a B es el trabajo eléctrico que en el Sistema Internacional de Unidades se mide en joules o julios. FE es la fuerza eléctrica que experimenta la carga
dentro del campo del otro cuerpo cargado, que en el sistema internacional se mide en newtons. Y D de AB es el vector de desplazamiento entre ambos puntos. Es decir, es la distancia que recorre entre el punto A y el punto B, que en el sistema internacional se mide en metros. En otros materiales bibliográficos o videos encontrarán que es muy común usar la letra W para el trabajo como símbolo del trabajo, puesto que viene de la palabra work en inglés, que significa trabajo, y el uso de la letra R para la distancia entre los puntos A y B, por lo que la expresión para el trabajo quedaría W es igual a F por R. Es decir, el trabajo eléctrico es el producto de la fuerza eléctrica por el desplazamiento de la carga. Ahora tomemos nota de las siguientes observaciones acerca del trabajo eléctrico. Como la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, esto implica que el trabajo que realiza esta fuerza eléctrica para mover un cuerpo cargado desde una posición A hasta otra B únicamente depende de dichas posiciones y no del camino que siga para llegar desde A a B. Y cuando el camino que sigue ese cuerpo entre A y B es un camino cerrado o es un ciclo, el trabajo eléctrico es nulo o se considera cero. Segundo, si un cuerpo cargado se encuentra libre y de repente experimenta la acción de una fuerza eléctrica, este cuerpo se moverá en el sentido y dirección sobre la misma línea de acción de la fuerza eléctrica, y por lo tanto el trabajo eléctrico se considera positivo. Pero si a este cuerpo cargado se le aplica una fuerza externa contraria a la fuerza eléctrica, provocará un desplazamiento en sentido opuesto al que debería producir la fuerza eléctrica, realizando otro trabajo también eléctrico, pero de valor negativo. Digamos que por regla general el trabajo eléctrico que pueda producir una fuerza eléctrica siempre será positivo, a menos que intervenga alguna fuerza externa que provoque un desplazamiento opuesto al que debería provocar únicamente la fuerza eléctrica. En conclusión, el trabajo eléctrico es el trabajo que realizan las fuerzas eléctricas. Pero hay que tener cuidado de no confundir que una cosa es el trabajo eléctrico que realiza una fuerza eléctrica y otro sería el trabajo que puede realizar una fuerza externa que es en contra de las fuerzas eléctricas para intentar aproximar dos cuerpos cargados con el mismo signo que intentarán separarse, o alejar dos cuerpos cargados con distinto signo que intentarán unirse. En este caso, el trabajo realizado por cualquier fuerza externa para mover un cuerpo desde un punto A a otro punto B siempre va a ser el negativo del trabajo realizado por las fuerzas eléctricas. El segundo concepto para comprender mejor el potencial eléctrico es la energía potencial eléctrica. La idea más general y más simple acerca de lo que es la energía desde la perspectiva de la física es una capacidad que hay en el universo para producir o para generar cambios. Así es como al cambio de temperatura se le ha asociado con la energía térmica o calor, y al cambio de la posición en un determinado tiempo respecto a un sistema de referencia fijo se le asocia con energía cinética. Y en mecánica, la energía potencial está relacionada con la fuerza gravitacional, a la que comúnmente también le llamamos peso, y que no es otra cosa que la fuerza de atracción de nuestra masa corporal con la masa de la Tierra. Una de las definiciones más básica y generalizada de la energía hasta nuestros días es la que nos dice que la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Para comprender mejor la energía potencial eléctrica, analicemos la energía potencial gravitacional. Para ello, usemos el ejemplo de subir por una colina una piedra hasta llevarla a una altura que corresponde a la cima. Para poder hacer esto, se necesita aportar energía a la roca a través de aplicarle una fuerza externa que sea mayor que su peso y que vaya en contra de la caída natural de la piedra.
Partiendo del suelo tomado como referencia del nivel mínimo de altura, conforme vamos alcanzando diferentes alturas, se dice que la piedra va acumulando mayor energía potencial. Cuando se ha alcanzado la cima, se tiene la altura máxima o mayor, en donde en ese punto, para este ejemplo específico, se tendrá la energía potencial máxima o mayor de esa piedra. Es importante señalar que durante todo ese trayecto desde el suelo hasta la cima, la fuerza externa aplicada tuvo que estar constantemente presente, ya que en el instante que se deje de empujar la piedra, es decir, que se retire la fuerza externa, la piedra será jalada o atraída hacia el suelo desde la altura máxima hacia la altura mínima debido a la fuerza de atracción de gravedad de la Tierra, es decir, debido a su propio peso. En ese desplazamiento de la piedra de la altura máxima hacia el suelo, se dice que libera su energía potencial en forma de energía cinética, es decir, en forma de movimiento, y al mismo tiempo realiza un trabajo pasando del punto de altura máxima al punto de altura mínima, que a la vez corresponden al punto de energía potencial máxima y el punto de energía potencial mínima, que se considera positivo porque el desplazamiento de la piedra va en el mismo sentido que la dirección del peso o de la fuerza de gravedad, es decir, de arriba hacia abajo. Entonces, nuevamente, para subir la piedra se tuvo que aplicar una fuerza externa todo el tiempo, generando o almacenando en ella energía potencial, la cual es a la vez el trabajo realizado por esta fuerza externa aplicada a la piedra, pero en el sentido de el nivel de altura menor al nivel de altura mayor, es decir, de abajo hacia arriba. Y resulta ser que esta energía potencial es totalmente equivalente al trabajo realizado por la fuerza de gravedad, pero en sentido contrario, por lo que equivale al negativo del trabajo de la fuerza de gravedad. En conclusión, la energía potencial gravitatoria es el trabajo que realiza la fuerza externa que se aplica para levantarla en contra de la fuerza de gravedad en un sentido de abajo hacia arriba, es decir, de la altura menor hacia la altura mayor, y a la vez es igual al trabajo que realiza la fuerza de gravedad, pero negativo, porque va en sentido contrario, es decir, de arriba hacia abajo, de una altura mayor a una altura menor. Lo mismo ocurre de una manera totalmente análoga en el caso eléctrico, donde el punto A representaría el punto de altura máxima, pero en este caso es el punto de mayor energía potencial, porque está más cercano a la carga que genera el campo eléctrico. Y los puntos B y C representan energías potenciales menores. Entonces, tal como en el caso gravitacional, si se aplica una fuerza externa contraria a la fuerza eléctrica que genera la carga, de modo que se pueda desplazar esa carga de prueba positiva de color verde desde un punto C a un punto A, se estará generando energía potencial eléctrica que es totalmente equivalente a un trabajo realizado por esa fuerza externa con el desplazamiento del punto B al punto A, y que a la vez es completamente equivalente al trabajo que realizaría la fuerza eléctrica generada por la carga Q mayúscula, pero en sentido opuesto, con lo que podemos concluir que la energía potencial eléctrica no es otra cosa más que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para mover una carga positiva desde un punto de menor contenido energético a un punto de mayor energía potencial. En términos algebraicos, la energía potencial eléctrica es igual al negativo del trabajo realizado por la fuerza eléctrica, y que a su vez equivale al trabajo positivo realizado por la fuerza externa aplicada en esa carga. Revisaremos algunas observaciones sobre la energía potencial eléctrica. En esta imagen tenemos el caso de un dipolo eléctrico, es decir, dos cargas de diferente signo, por lo que la flecha verde representa la fuerza de atracción entre ellas
y la flecha roja representa la fuerza externa aplicada para separarlas. Al desplazar la carga positiva del punto A al punto B, la fuerza externa realiza un trabajo que es positivo, porque el desplazamiento es en el mismo sentido de la dirección de la fuerza externa aplicada, y la fuerza eléctrica realizará un trabajo negativo, porque el desplazamiento es en sentido contrario al de la dirección de la fuerza de atracción. El cambio de la energía potencial para pasar de un punto donde hay mayor atracción a un punto donde hay menor atracción porque la distancia es mayor, resulta ser en un incremento, es decir, la energía potencial aumenta cuando pasa la partícula positiva del punto A al punto B. Para entender por qué es así, imaginémonos que la fuerza de atracción eléctrica es un resorte. Y yo, para poder mover esta partícula del punto A al punto B sujeta a un resorte, tengo que aplicar una fuerza externa para estirarlo. Entonces, conforme más lo estiro, más energía voy acumulando, porque al momento de soltarlo, esa energía potencial se liberará disminuyendo toda vez que se va transformando en energía cinética o de movimiento. Bueno, pues finalmente le corresponderá a ustedes como estudiantes leer y revisar este otro caso para verificar que estas observaciones que están aquí son verdaderas. En resumen, toda carga eléctrica o todo cuerpo cargado tiene una energía potencial eléctrica debido a su capacidad de realizar un trabajo, es decir, a su capacidad de mover cargas de un lugar a otro. Bueno, ya para cerrar este concepto, lo que necesitamos es la expresión para calcular la energía potencial eléctrica en el típico caso de dos cargas puntuales separadas por una distancia. Entonces, la energía potencial eléctrica que posee una carga, por ejemplo Q1, en presencia de otra carga, Q2, sabemos que se va a establecer una interacción, si son de distinto signo de atracción, es decir, una fuerza atractiva. Bueno, lo que acabamos de ver es que la energía potencial eléctrica pues es equivalente al trabajo eléctrico. Y el trabajo eléctrico hemos visto que se calcula multiplicando la fuerza eléctrica por el desplazamiento de una de las cargas. Y la fuerza eléctrica sabemos que entre dos cargas o dos cuerpos cargados se obtiene con la ley de Coulomb, que es el producto de las cargas por la constante de proporcionalidad electrostática dividida entre la distancia al cuadrado. Si sustituimos esta expresión de la ley de Coulomb aquí en el trabajo, pues vamos a obtener el producto sencillo que está aquí. Esta es la fuerza expresada en la ley de Coulomb por el desplazamiento, que sería este. Aquí tengo este desplazamiento distancia lineal que se va a ir con esta cuadrática. Por lo tanto, solamente va a quedar una distancia, digámoslo así, abajo. Finalmente, la energía potencial eléctrica de una carga con respecto a la presencia de otra, separadas una distancia, es el producto de las cargas por la constante entre la distancia lineal. La diferencia entre esta expresión de la energía potencial con respecto a la fuerza de la ley de Coulomb es que esta distancia no está al cuadrado. Y bueno, utilizando unidades en el Sistema Internacional de Medidas, pues ya sabemos que toda energía se mide en julios o joules, las cargas Q1 y Q2 en coulombs o coulombios, la distancia ya sea con la letra D o la letra R de separación y se mide en metros, y la constante K, también llamada de Coulomb, en el vacío es de 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Ahora abordaremos el potencial eléctrico. Lo que hemos visto hasta aquí es que todo cuerpo cargado o toda carga eléctrica posee un campo de interacción eléctrica, a través del cual va a establecer fuerzas eléctricas con otros cuerpos cargados que se encuentren dentro de su región de influencia, y esta interacción eléctrica puede ser en cualquier punto en el interior del campo eléctrico. Cualquier otra carga
que se coloque en cualquiera de esos puntos en el interior de un campo eléctrico recibirá la acción de la fuerza eléctrica que ese campo eléctrico ejerce, ya sea de atracción o repulsión, dependiendo del signo de las cargas. Y al momento de moverse o desplazarse por efecto de esta fuerza eléctrica, estas cargas adquirirán o generarán cierta cantidad de energía potencial eléctrica. De esta forma, entonces, el potencial eléctrico se puede definir de la siguiente manera. Es la energía potencial eléctrica generada por cada unidad de carga eléctrica que se coloca en un punto determinado dentro de un campo eléctrico. Y como la energía potencial eléctrica equivale al trabajo realizado por las fuerzas eléctricas de ese campo, el potencial eléctrico entonces se puede definir también como el trabajo realizado para trasladar una cantidad de carga positiva desde un punto lejano a un punto cercano dentro de un campo eléctrico. Entonces nos quedaremos con la siguiente definición simplificada para el potencial eléctrico, que dice: el potencial eléctrico en un punto del espacio dentro de un campo eléctrico es la energía potencial eléctrica que adquiere una cantidad de carga positiva situada en dicho punto. Matemáticamente, el potencial eléctrico es igual a la energía potencial eléctrica entre la unidad de carga. Las unidades para la energía son joules y para la carga son coulombs, por lo que joules sobre coulombs se van a llamar voltios o volts en honor a Alessandro Volta. Para el caso específico del potencial eléctrico producido por una carga puntual, sabemos que cualquier carga puntual es capaz de generar su campo eléctrico alrededor. Si en dicho campo eléctrico colocamos una carga de prueba, entonces se va a generar entre las dos una energía potencial eléctrica, cuya expresión es el producto de las cargas por la constante entre la distancia que las separa. Si sustituimos esta expresión de la energía potencial eléctrica en la definición anterior del potencial eléctrico, observamos lo siguiente y tenemos como resultado que el potencial eléctrico para una carga puntual es simplemente el producto de la constante por el valor de la carga que va a producir este potencial entre la distancia a cualquier punto en el cual quisiéramos saber su valor. Es decir, tenemos un campo eléctrico, queremos saber qué potencial hay en un punto determinado, solamente lo que necesitamos es saber cuánto vale su carga eléctrica que produce este campo o este potencial y cuánto vale la distancia a la que queremos calcular este potencial. Bueno, pues finalmente aquí mismo veremos lo que es la diferencia de potencial, también conocida como voltaje o tensión eléctrica. En la presencia de dos cuerpos cargados con diferente tipo de carga y por tanto dos diferentes potenciales eléctricos, la diferencia de potencial entre dos puntos es el trabajo por cada unidad de carga positiva que puedan realizar las fuerzas eléctricas para mover una carga de prueba desde un punto de mayor potencial eléctrico al de menor potencial. Y recordemos que por conclusión, el trabajo eléctrico que debe realizar un campo eléctrico para trasladar una carga positiva de prueba desde un punto A de mayor potencial eléctrico a uno B de menor potencial eléctrico equivale a la diferencia directa de las dos energías potenciales. Es decir, energía potencial mayor se le va a restar la energía potencial menor, lo cual nos dice que si podemos conocer los potenciales en esos dos puntos de A y B, podemos obtener la diferencia potencial simplemente haciendo la resta. Para concluir, hagamos las siguientes observaciones finales. Bajo estas condiciones de tener dos potenciales diferentes, uno positivo y uno negativo, dentro del campo eléctrico que formen, las cargas positivas siempre se van a mover desde los puntos
de mayor potencial, es decir, cercanos al potencial positivo, hacia las zonas de menor potencial, es decir, hacia el potencial negativo. Y por el contrario, las cargas negativas se van a mover desde las zonas del potencial negativo hacia las zonas cercanas del potencial positivo o potencial mayor. Pues hasta aquí con esta videoclase. Lo que se sugiere es que se realice un buen formulario con una buena síntesis de estos conceptos y reforzarlo con los videos de resolución de ejercicios y problemas.